agua. Sí. Mira, aquí hay una agüita de agua. Y empieza a dar agüita. Sí. ¿Dónde la parroquia, dónde la tienes? ¿Arriba? No, yo no la conozco. ¿A qué empezaron ellos? A lo metido en el aeropuerto. ¿Luego al cementerio?
nuestro caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de la Iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dale, Señor, el descanso eterno. Dale, Señor, el descanso eterno. Dale, Señor, el descanso eterno. Ofrecemos esta Santa Eucaristía en acción de gracias por la vida de Monseñor Álvaro Mora Rodríguez, al cumplirse hoy 3 años de su partida de esta vida a la eternidad. Oramos junto a él por el alma de su madre, Selmira Rodríguez, quien también unos meses antes había partido de esta vida a la eternidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me acercaré al altar de Dios. Búscame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de esta gente malvada, de esos inicuos traidores. Envíame tu luz y tu verdad, ellas me guiarán y acompañarán a tu monte santo, a tus tabernáculos. Te cantaré a la cítara, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Amados hermanos, las Santas Escrituras nos amonestan en varios lugares a reconocer y confesar nuestros muchos pecados y maldades, que no los debemos encubrir o disimular ante Dios omnipotente, nuestro Padre Celestial, sino confesarlos con un corazón sumiso, contrito y obediente, a fin de obtener el perdón por su infinita bondad y misericordia. Por tanto, yo os pido y suplico a todos los presentes que con un corazón puro y una voz humilde me acompañéis al trono de la gracia celestial diciendo: yo pecador me confieso a Dios Todopoderoso, a la bienaventurada siempre Virgen María, al bienaventurado San Miguel Arcángel, al bienaventurado San Juan Bautista, a los santos apóstoles San Pedro y San Pablo, a todos los santos y a vos, Padre, que pequé gravemente con el pensamiento, palabra y obra, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Por tanto ruego a la bienaventurada siempre Virgen María, al bienaventurado San Miguel Arcángel, al bienaventurado San Juan Bautista, a los santos apóstoles San Pedro y San Pablo, a todos los santos y a vos, Padre, que roguéis por mí, a Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de todos nosotros, perdone y absuelva nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. El Señor omnipotente y misericordioso nos dé indulgencia, absolución y remisión de nuestros pecados. Amén. Oh Dios vuelto, tú nos darás la vida. Haznos ver, Señor, tus piedades. Señor, escucha nuestra oración. El Señor sea con vosotros. Suplicamos, Señor, borre nuestras iniquidades para que merezcamos entrar con pureza de corazón en el Santo de los Santos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te rogamos, Señor, que por los méritos de tus santos, cuyas reliquias están aquí, y de todos los santos, te dignes perdonar mis pecados. Amén. Ore, Dios omnipotente, para que en todos los corazones están manifiestos todos los deseos conocidos y ningún secreto encubierto. Purifica los pensamientos de nuestros corazones con la inspiración de tu Espíritu Santo, para que perfectamente te amemos y dignamente celebremos tu santo nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, ten piedad. 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 Señor, ten piedad.
ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. La paz sea con vosotros. Y con tu espíritu. Oremos. Oh Dios, que resucitaste a tu Hijo, para que venciendo la muerte entrara en tu reino, concede a tu Hijo Álvaro Mora Rodríguez y Selmira Rodríguez, difuntos, que superada su condición mortal, puedan contemplarte para siempre como su Creador y Salvador. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que en unidad del Espíritu Santo vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos y compartimos la palabra del Señor. Primera lectura. Primera lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, oí una voz que decía desde el cielo: escribe, dichosos ya los muertos que mueren en el Señor. Si dice el Espíritu que descansen de sus fatigas, porque sus obras los acompañan. Palabra de Dios. Te alabamos. Al Salmo respondemos: el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quien temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Escúchame, Señor, que te llame. Ten piedad, respóndame. Oigo en mi corazón buscar mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. No me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me deseches. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, no queremos que ignoréis la suerte de los difuntos, para que no os aflijáis, como los que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual modo Dios llevará con él, por medio de Jesús, a los que han muerto. Esto es lo que os decimos, apoyados en la palabra del Señor. Nosotros, los que quedemos hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que hayan muerto, pues el mismo Señor, a la voz del arcángel y al son de la trompeta divina, descenderá de los cielos, y los muertos en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos llevados con ellos entre nubes a nuestro encuentro del Señor por los aires, y así estaremos siempre con el Señor, consolados pues mutuamente con estas palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesucristo me dejó inquieto, su palabra me llenó de luz. Nunca más lo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. El Señor esté en tus labios y en tu corazón para que no se diga y santamente lo objeto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, cuando Jesús llegó a Betania, Lázaro llevaba ya 4 días enterrado. Betania estaba poco de Jerusalén, unos 15 estadios, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésamo por su hermana. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedó en casa. Y dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios
Dios te lo concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: sé que resucitará en la resurrección en el último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con la lectura del Santo Evangelio seamos bendecidos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. Pues, hoy conmemoramos 3 años que han sido muy distintos para nosotros. Generalmente enseñamos que al pasar los días, los meses y los años, nos acostumbramos a la ausencia y al dolor. Pero muchas veces, o prácticamente todos los días, me levanto necesitando el consejo, la palabra, el apoyo y el ánimo. Por eso lo mantengo ahí en la fotografía, porque me levanto, me vengo y recuerdo sus consejos, sus enseñanzas. Yo le decía a Rosanita que no se fuese a poner celosa, pero el señor Álvaro tuvo muchos hijos, porque uno llegaba a Tibú, fui a visitarlo alguna vez, y si se lanza a la alcaldía había ganado, porque todo el mundo lo saludaba, todo el mundo lo quería, todo el mundo tenía algo que agradecer. Y eso es algo que nos hace mirar el Evangelio. ¿Qué fruto hemos dejado? Porque el Señor dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Qué fruto hemos dejado? El fruto del amor, de la paciencia, de la paz, esa bondad, esa tranquilidad. Yo siempre me he preguntado por qué sufrió un infarto si el que vivía afanado era yo. Él era muy tranquilo, muy orante, muy pacífico. Y en la lectura de hoy, el Señor nos responde tal vez parte de esas preguntas. Todos tenemos que salir de esta vida, unos antes que otros. En el caso de Monseñor Álvaro, muy rápido para nosotros. Y todos vamos a ese cielo nuevo, a esa tierra nueva, donde ya no hay llanto, no hay dolor, donde tenemos una esperanza. Muchas veces en los días después de la muerte de Monseñor Álvaro, Sandra, Rosana, me decían: usted era el orgullo de Monseñor, usted era el orgullo de mi papá, usted era el orgullo de Alvarito. Y es algo que él me dijo la última vez que nos encontramos ahí en la sala, ahí en el comedor. Nos abrazamos, nos despedimos, sin saber que era la última vez. Y ese día nos dijimos algo que lo sentíamos, pero no lo habíamos dicho nunca: es: lo quiero mucho, lo amo mucho, Dios lo bendiga. Sin saber, si yo hubiese sabido que lo tenía mandado y no lo he dejado ir. Después de tantos sufrimientos y tantas persecuciones, empezamos a cosechar los frutos y se va. Para mí fue un cambio. Siempre habíamos sido una dupla. El Señor envió a sus apóstoles de 2 en 2 y yo siento que Él era el otro, Él era el segundo, Él es el papá que me conoció siendo un muchacho de 16, 17 años, que me acompañó en la ordenación diaconal, la ordenación sacerdotal, que me vio ser obispo y que después yo pude ser obispo a Él. Y todo eso tan bonito es lo que el Señor hoy nos dice: no se sientan tristes, no se sientan afligidos. Porque aunque para ustedes fue poco tiempo, fue suficiente el tiempo para hoy decir: gracias a Dios por la vida de Monseñor Álvaro Mora Rodríguez. Gracias a Dios, a su familia, por haberlo compartido con nosotros tanto tiempo aquí, en la humildad de esta capilla, donde hoy celebramos su 3er aniversario. Él predicó muchas veces y casi siempre lo recordamos cuando él nos hablaba de su experiencia de 35 años de vivir como enfermero en el hospital de Tibú,
los consejos de ser aseados. Antes de que existiera el COVID, ya él nos advertía sobre la higiene, sobre los cuidados, sobre el tapabocas, sobre el antibacterial, porque era su experiencia. Escuchar después, cuando uno habla con la gente, no, yo tenía un amigo, ay, Alvarito, el enfermero, sí, no, él a mí me ayudó, él a mí me decía, él a mí me guiaba, él a mí me orientaba. Era el médico de muchos, no solo el mío, de muchos. Se sentían enfermos y a él lo llamábamos, no, señor, me duele tal cosa, siento tal cosa. Hoy en día, todo eso que él sembró, reverendo diácono, es lo que usted ve cosechado en esa parroquia donde usted está viviendo. Ahí, aunque Monseñor Álvaro tristemente no pudo ver el nacimiento de esa parroquia, están los frutos de lo que él sembró, de los consejos que él dio, de las enseñanzas. Por eso, cuando hablo casi todas las misas, de alguna manera tengo que nombrar a Monseñor Álvaro, porque sin él, sin su compañía, sin sus consejos, no hubiésemos dado los frutos que hoy en día está dando esta humilde iglesia, esta humilde parroquia. Es una alegría poder decir hoy, y debe ser una alegría para su familia decir, que esa parroquia misionera Nuestra Señora de la Salud fue aquella parroquia que soñamos con Álvaro, con el señor Álvaro, en el 2007, en el 2008, en el 2009, y que veíamos tan lejano. Aquella tarde, aquel día cuando muere doña Selmira, vi por primera vez a un Monseñor Álvaro triste, algo que nunca había visto en la vida. Tal vez no lo expresaba porque él era la fortaleza de todos, pero en la última Eucaristía, que él incluso se sentó a este lado, no recuerdo por qué fue, creo que le hacía daño al ventilador o algo así, y se sentó a este ladito. Siempre usaba ese puesto, pero ese día, en las fotos está este ladito, y yo lo miré al frente. La primera vez que yo sentí triste a Monseñor. Y lloré en silencio y decía, Señor, siempre hemos enseñado la paz y la tranquilidad. Dale paz y tranquilidad a Monseñor Álvaro, porque no es fácil la pérdida, era el tesoro de su corazón. Doña Selmira era el tesoro de su corazón y para doña Selmira era el bebé consentido. Ustedes, sus hermanos, más que nadie lo saben. Y después de eso, lo compartíamos con Charita cuando hablábamos y decíamos, Monseñor Álvaro no es el mismo, está triste, está afligido, pero nunca nos lo dijo, lo sabíamos porque lo conocíamos, porque habíamos compartido con él y siempre lo veíamos tranquilo, alegre, rozagante. Nunca pensé, aquel 1 de julio, cuando yo lo llamé y le dije, Monseñor, nosotros nos reunimos el 24 de junio, por favor tengan cuidado porque me acaban de confirmar que tengo COVID, me voy a aislar, oren mucho por mí. Y nunca imaginé que se me fuera a ir. Para mí el dolor más grande fue no haber podido ir a acompañarlo, a despedirlo, como él se merecía, como el obispo que era, como el amigo que era, como el papá que era, como el enfermero que era. El Señor así lo decidió. Yo creo que Monseñor Álvaro en su sencillez, porque era un hombre muy sencillo, no era un hombre de títulos, no era un hombre de vestimentas, no era un hombre de pronto nosotros si hubiésemos querido hacer un funeral con todos los honores que él merecía y que por su rango, pero él tal vez lo decidió así y Dios se lo concedió así. Ese día, o esa madrugada, cuando miro el celular alumbrar y veo que decía Monseñor Álvaro, el mundo se me vino encima. Antes de contestar y de que me dieran la noticia, entendí que no era para ninguna otra cosa. Y desperté a Alice y le dije con una tristeza inmensa, me quedé solo, se acabó de ir, Monseñor Álvaro. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Y Rosanita me recordó unas palabras que me decía Monseñor Álvaro, y es, usted es mi admiración porque usted es muy fuerte y muy inteligente. A seguir adelante, a seguir creciendo y a seguir fortaleciéndose. Para mí la figura de Monseñor Álvaro es muy importante porque fue ese papá
ese hombre que me decía, ánimo, usted puede. Y yo le hablaba de todos los proyectos, y él me decía, todo eso es realizable, solamente haga mucha oración. Si usted no hace oración, no se dan los proyectos. Haga mucha oración. Mucha gente que no lo conoció me pregunta cómo era. Describirlo es muy difícil, porque tendríamos que hablar del enfermero que muchas veces gestionaba las medicinas por debajo de la mesa para aquellos enfermos que no tenían con qué comprarla, que iba y presionaba a los médicos para que atendieran al enfermo porque lo estaban descuidando, que le quitaba el parto a los médicos primerizos porque él tenía 30 y pico años de experiencia y estaban dejando pasar la criatura de nacer, que lo vi atender a enfermos que estaban desesperados y se arrancaban sus mangueras, eso tiene un nombre, pero bueno, y se los arrancaba y volver a canalizarlos y volver a poner ese enfermero que conoció el tiburón. Pero también ese amigo que iba de casa en casa dando un consejo, hablando con la gente, que ese día se me hizo Monseñor Álvaro, ¿dónde está? Y me asoma a una casa y lo tenían allá, se lo fue estudiando de la comida, la señora lo tenía comiendo arepa, con caldo, porque era ese amigo, pero también ese sacerdote que muchas veces compartió. Lástima que en esa época no había fotos, pero se venía desde el Tibú pidiendo permiso sindical para ir a celebrar una misa hasta Pamplona sin reclamar un peso. Ese sacerdote que me enseñó que primero está el sacerdocio, que el dinero, primero está el amor a la comunidad, que el dinero primero está el crecer espiritualmente, el aprender de la oración, que el dinero. Y recuerdo un evento muy fuerte para él, para nosotros, la primera vez que vimos donde se vio enferma, no sé si recuerdan que estaba allí en su casa, en el patio, en una colchoneta, hicimos una oración muy linda por ella, porque yo siempre me sentí muy querido por donde se mira, ella me decía Luisito, me guardaba chicharrón de marrano. Y llegar a la casa de Monseñor, para los que no lo conocieran, entonces era llegar a la casa de uno. No entraba a esa casa, ¿qué quiere? ¿Qué se va a tomar? Y era tan hermosa esa casa, no sé si todavía era un planchón en la cocina inmenso donde nos sentábamos a comer, donde iban preparando, sentábamos a comer, compartíamos tanto y con tanto amor. Y esa es la ausencia que hoy en día nos hace sentir tristes, nos hace sentir con un vacío muy grande. No porque él era alto y gordito, no, es porque era un amor tan grande que difícilmente lo encontramos en otras personas. En esa pandemia tan terrible, y me trajo un mercado inmenso con su hermana. Y yo recuerdo algo muy bonito porque yo decía, qué bendición tan grande, y llamo a Chavita, para compartirle una bendición que me llegó y dice, no, por aquí también pasaron. Y llamo a Argelides, por aquí también pasaron. Un hombre que pensaba en todo el mundo, en todas las personas que él conocía y que sabía que teníamos dificultades o que tenían dificultades. Y yo siempre que oro recuerdo a Monseñor Álvaro, le digo a Dios, gracias Señor, porque Monseñor Álvaro fue un hombre que me dio los mejores consejos para ser un buen sacerdote. Señor, que no se me olvide nunca la humildad y la sencillez de Monseñor Álvaro, porque fue un hombre exageradamente humilde y sencillo. Éramos una dupla perfecta. Yo era maleniano, él no. Digo era porque ya no soy lo mismo. Yo era que quería todo así y él me decía, todo en el tiempo de Dios, todo es perfecto. Yo le daba quejas de los sacerdotes, no, Señor, me pasa esto, ¿qué hago? Y siempre la misma respuesta, haga oración. Si usted no le consulta a Dios, no va a tener la sabiduría. Cálmese y haga oración. Y éramos una dupla tan perfecta, porque él tenía 65 años, 64 años, y yo tenía 36, 35. Entonces era ese papá, ese que lo toma uno de la mano y lo lleva. Y me hace acordar en una canción, que aunque no es religiosa, la recuerdo mucho cuando pienso en Monseñor Álvaro, y es, se van perdiendo en el tiempo mis años, con qué lentitud avanza. Y esta parte, ya no me lleva mi padre de la mano, solamente sus consejos. Me hace falta, yo le digo a Dios, no cree que se adelantó. O sea, me hubiese dejado 10 añitos más, para que me hubiese seguido acompañando, para que hubiese visto la parroquia, cómo empezamos el lote, cómo se empezó a construir, porque él quería ver eso.
Y a veces comprendo que el Señor lo llevó porque Él con sus oraciones desde allí me ha ayudado a gestionar todas esas bendiciones. El tiempo de Dios es perfecto, Dios toma las decisiones perfectas. Entenderemos en el reencuentro porque Él se nos adelantó en el camino. Y a veces también pienso cuando hago oración y digo, siempre se fue a cuidar a donde se mira, porque Él vivía pendiente de ella cuando se jubiló. Yo le decía, bueno, pues Señor, ahora sí se va a venir del 100% aquí con la comunidad. Y me decía, tengo que cuidar a mi mamá. ¿En qué se parece? Tengo que cuidar a mi mamá, doña Selmira, a pesar de ser una mujer muy fuerte hasta el último día de su vida. Si Monseñor Álvaro salía de su casa, se agravaba. Algo muy parecido a lo que pasa con su mamá. Cuando usted no está, ella se enferma. Por eso yo nunca voy a poder regañarlo, por eso tengo que decirle, oiga, el ejemplo que a mí me dio mi padre espiritual, Álvaro Mora, es que a la mamá hay que cuidarla hasta que el Señor reciba. Y entonces, cuando se nos va doña Selmira, que fue un momento muy triste para todos, yo recuerdo que le decía, no se me vaya a llevar a Monseñor Álvaro, déjenlo aquí, usted está con los ángeles, usted está en el cielo, usted ya tiene su esposo, déjenlo a Monseñor Álvaro. Cuando se nos fue, yo recuerdo, miraba el funeral por la videollamada que nos hizo Rosana, y yo decía, bueno, igual también era el amor de su corazón de esa mamá que él siempre cuidó y que él siempre acompañó. Lo único hijo soltero, porque estuvo ahí. Y algo tan bonito es ver la vida de Rosana. No puedo hablar de Monseñor sin hablar de Rosana, que fue su hija, su amor, su consentida, y ver hoy a esa gran profesional que se fue muy lejitos también, pero bueno, el Señor la bendiga en su camino, la lleve con bien y sea para éxitos grandes, porque esa personalidad, esa muchacha, esa inteligencia, esa gran profesional, esa gran psicóloga, esa gran hija, fue creciendo al lado de ese hombre al que ella le decía mi papá, mi amor, y lo regañaba. Alguna vez estábamos en pandemia y él se vino acá a un encuentro, venían unos obispos de Bogotá, lo llamó y dijo, no papi, se viene porque todavía está ese virus por ahí dando vueltas. Y entonces fue cuando entendieron que Monseñor Álvaro no iba a estar en las reuniones, ¿no? Y exigieron que había que echarlo. Bueno, si toca que se vaya Monseñor Álvaro, nos vamos los tres, Monseñor Rubén, Monseñor Álvaro y el suscrito, nos fuimos, porque no le servían los viejitos enfermos. Y resulta que Dios se vale de los viejitos para darnos sabiduría. Monseñor Álvaro no llegó a la vejez, llegó apenas a los 65 años. Los viejitos tienen de 80 para arriba, ¿verdad? Entonces, le doy gracias a Dios porque, aunque fue muy triste su muerte, Monseñor Álvaro no padeció una enfermedad larga. No tuvimos que verlo a veces cuando vemos a nuestros ancianos viviendo y respirando por una máquina o en una silla de ruedas sin poder tomar voluntad de su vida. Pudo comer, a pesar de que se cuidaba, comía también sus gustitos, sus pechuguitas a la plancha, sus pedacitos de carne, sus cositas. Y no lo vimos sufriendo. No vimos viviendo por medio de un aparato. El doctor sabe que muchos enfermos de ciertas circunstancias terminan viviendo por medio de aparatos, dependiendo de medicinas, que a veces eso no es una vida digna. Entonces, dale gracias a Dios porque cuando abrazó su ser, se cumple lo que decía una de las lecturas, el Señor lo tomó en sus brazos y lo llevó. Era su ministro, era su hijo. Algo que hemos vivido nosotros en estos 3 años de ausencia, de tristeza, porque Monseñor Álvaro no está, la falta de esa voz resonante. Yo creo que la recordamos todos, pero es muy difícil de imitar en cada palabra, en cada consejo. Cuando a Monseñor Álvaro lo operaron del corazón, yo recuerdo mucho que estábamos con el hermano, el pastor Artemiro, frente a la entrada de la UCI. Y el Señor siempre usó a Monseñor Álvaro para ayudar a los enfermos, ese era su pastoral. Y estábamos allí con el hermano Monseñor Álvaro, que es pastor, y el enfermo de enfrente empieza a agonizar, y nos miramos y dijimos, vamos. Y empezamos a orar por ese enfermo. Teníamos a Monseñor Álvaro en la UCI, pero había alguien agonizando y pedimos permiso a la familia. Y él es pastor, yo soy sacerdote, queremos orar.
estaban avisando y nos dejaron hacer una oración. Y tener que haber vivido esa misma oración con el señor Álvaro, yo creo que eso nos marcó. ¿Cuántos enfermos, el señor Álvaro, sin que lo sepamos, les hacía oración allá en ese hospital de Tibú? ¿Cuántas personas que de pronto estaban tambaleando en la fe recobraron la fe con sus consejos, con sus enseñanzas? ¿Cuántas almas confesaría sin que hoy en día nosotros sepamos? Por eso nuestra vida, nuestro sacerdocio debe ser esa misma vida y ese mismo sacerdocio de nuestro Álvaro. Más que si con el cuello o con el cuello, con la sotana o sin la sotana, siempre estar ahí para ese que se nos acerca, que nos pide un consejo, que nos pide una ayuda, que nos pide una enseñanza. A veces lo mirábamos. El señor Álvaro nunca alcanzó a hacer la sotana episcopal, nos quedamos esperando la cena, porque él no era un obispo de sotana, era un obispo de pastoral, de estar con el enfermo, de visitar al que estaba en necesidad. Recuerdo mucho la última visita, nos trajo pollo. La última o la penúltima nos trajo un pollo. Y yo le decía, ay, no, señor, qué pecado con el pollo. Y hoy coincidencialmente me regalaron un pollo. Y yo le decía, señor, ¿y qué culpa tiene el pollo que usted me viniera a visitar? Pero él hacía por esa humildad, esa sencillez, que él daba desde su generosidad, a veces desde su necesidad, él siempre daba a los demás. Alguien le preguntó en algún momento, Monseñor Álvaro, su economía. La gente a veces pregunta lo que no le importa, pero preguntan por la economía, Monseñor Álvaro. Yo les decía, sin saberse a cuántos enfermos le regalan la medicina, sin saberse a cuánta gente vaya a regalar algún aparato de esos que les piden en el hospital y que no lo hay, sin saberse cuántas personas realmente. Hace poco murió Michael, que ustedes también tuvieron la tristeza de verlo crecer en ese mundo de las drogas. Y yo recuerdo que él me llamó en 2 o 3 ocasiones y me decía, ya tengo el centro de rehabilitación, ayúdenme para que Michael se vaya a ese centro de rehabilitación, pero el chico nunca quiso. Y esa fue una tristeza que se llevó Monseñor Álvaro de no poder rehabilitar. Hoy estará por ahí encontrándose en la eternidad. ¿Qué enseñanza nos debe dejar la vida de Monseñor Álvaro? Porque aquí podemos pasar todos 3 años más hablando de tantas enseñanzas y de tantas cosas bonitas. Y es que Monseñor Álvaro primero le sirvió a Dios y luego a las almas. Esta mañana cuando me levanté, yo decía, Señor, dame fuerza porque tengo 2 compromisos muy lindos. El primero es con Dios y el segundo es con las almas. A Dios le he prometido llevarle almas y a las almas le he prometido llevarlas a Dios. Y ese fue el compromiso de Monseñor Álvaro. Esa fue su vida, su enseñanza, su amor, su bondad. A mí me preguntan por qué cuando celebro la misa de Monseñor Álvaro la celebro versus populo, hacia el pueblo, porque así la celebró en toda su vida. Siempre, cuando estaba acá, la comunidad ya sabía que él venía a celebrar, que él celebraba mirándolos a ellos. Y ese es el amor de un pastor, de un padre, que hoy en día nos hace falta. Nos hace mucha falta, pero que hoy le decimos a Dios, así lo ha decidido, gracias. Gracias por esos años, gracias por esa vida. Gracias a su familia, se lo decía Rosana en el primer aniversario, gracias por habernos compartido y habernos prestado con tanto amor y tantas veces a Monseñor Álvaro. Cuando en ese Renault Twingo venezolano se hacía esos viajes desde Cuba hasta Pamplona y tenía que ir y volver el mismo día para ir a celebrar los bautismos, para ir a celebrar las primeras comuniones, para ir a celebrar la Eucaristía, porque yo todavía estaba pichoncito, era un pichón de cura y no podía ni siquiera celebrar la paraliturgia. Y ese era, y uno a veces decía, Monseñor, y para la gasolina, no se preocupe, Monseñor, y la ofrenda, guárdela para usted. Nunca celebró esa ansia, pero nunca le hizo falta nada. Porque él era así, y el Señor amó eso, de él aprendimos muchas de esas cositas. A su familia, a sus hermanas que están aquí, a su familia que nos está viendo, a Sandra, que el Señor les abrace y les siga consolando en esta pérdida, en estos años y en los que están por venir. Que el Señor nos siga fortaleciendo para que podamos seguir entendiendo que la vida de Monseñor Álvaro no ha terminado, que continúa en su legado, en sus consejos, y más importante aún, que su alma junto a la de doña Selmira están en la presencia de Dios. Que sea ese nuestro consuelo, nuestra fortaleza.
que esas lecturas de hoy, como la de Juan, que nos habla de esa resurrección, más que una resurrección a este mundo, nos recuerden de esa resurrección eterna de la que Monseñor Álvaro goza hoy con esa corona de gloria que el Señor le ha merecido. Gracias a todos los que quieren y han querido a Monseñor Álvaro por medio de haberlo conocido o por medio de nuestras humildes enseñanzas. A él la gratitud de mi sacerdocio porque me acompañó, a él la gratitud de su amistad porque fue muy sincera y leal, como no la he podido encontrar en otro ser humano, y a él la lealtad, la bendigo siempre, porque siempre fue fiel a su fraternidad, a su comunidad y a sus fieles. Amén. Nos ponemos de pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todas las cosas visibles y invisibles, y en un solo Señor Jesús, Hijo unigénito de Dios, y nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, no consustancial al Padre, porque en todas las cosas tenemos, el cual por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo los siglos, por obra del Espíritu Santo, encarnado de María Virgen, crucificado también por nosotros bajo el poder de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la diestra del Padre, y ha de venir otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y vivificador, el cual procede del Padre y del Hijo, y con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, el cual habló por los profetas. Creo en una iglesia santa, católica y apostólica. Confieso un solo bautismo para perdón de los pecados y espero la resurrección de los muertos y la vida del siglo venidero. Amén. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Y nos gloriamos en profesar en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Puede ser. Recibe, oh Padre Santo, omnipotente y eterno Dios, esta que va a ser hostia inmaculada y que yo, indigno siervo tuyo, te ofrezco a ti, Dios vivo y verdadero, por mis innumerables pecados, ofensas y negligencias, y por todos los presentes, así como también por todos los fieles cristianos vivos y difuntos, a fin de que a mí y a ellos nos aproveche para la salvación y la vida eterna. Amén. Oh Dios, que maravillosamente formaste la naturaleza humana y más maravillosamente la reformaste, haznos por el misterio de esta agua y vino participar de la divinidad de aquel que se dignó hacerse partícipe de nuestra humanidad, Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, que Dios como es contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Amén. Te ofrecemos, Señor, el cáliz de salvación, implorando a tu clemencia que llegue en olor de suavidad hasta el acatamiento de tu divina majestad, para nuestra salud y salvación y la del mundo entero. Amén. Dígnate, Señor, acoger benignamente a tus siervos que acuden a ti con espíritu humilde y corazón contrito, para que te sea grato, Señor Dios, el sacrificio que hoy te ofrecemos. Ven, oh Dios santificador, omnipotente y eterno, y bendice este sacrificio preparado para la gloria de tu santo nombre. Amén. Recibe, oh Trinidad Santa, esta ofrenda que te ofrecemos en memoria de la pasión, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo, y en honra de la bienaventurada siempre Virgen María, de San Juan Bautista y de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y de estos santos y todos los santos, para que redunde en honra de ellos en nuestra salvación, para que se dignen interceder por nosotros en el cielo, aquellos cuya memoria veneramos en la tierra, por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Oremos. Acepta, Señor, los dones que te ofrecemos en favor de tu siervo Álvaro Mora Rodríguez, a quien honraste en la tierra con la dignidad de cristiano. Concede ahora la recompensa de su fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es verdaderamente digno, justo y de nuestro deber, que en todo tiempo y lugar te demos gracias, oh Señor, Santo Padre, omnipotente y eterno Dios, porque desde la resurrección de tu Hijo, la muerte ya no tiene poder sobre nosotros, y aunque nuestros cuerpos débiles y vulnerables están sujetos al deterioro y a la corrupción, nuestras almas aguardan con certeza la vida feliz y eterna natural. Por eso con los ángeles y los santos y los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Aquí pues, Padre clementísimo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, humildemente rogamos y pedimos que aceptes y bendigas estos dones, estas ofrendas, estos santos y puros sacrificios que te ofrecemos, primeramente por tu santa Iglesia, para que te dignes pacificarla, protegerla, unirla y gobernarla en toda la redondez de la tierra, junto con todos los obispos, sacerdotes y diáconos que profesamos la fe católica y apostólica. Acuérdate de tus siervos y siervas aquí presentes, cuya fe y devoción te son bien conocidas, por los cuales te ofrecemos, o ellos mismos que ofrecen este sacrificio de alabanza, por sí y por todos los suyos, por la redención de sus almas, por la esperanza de su salud y conservación, que rinden sus votos a ti, Dios eterno, vivo y verdadero. Unidos por la comunión, veneramos primeramente la memoria de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de nuestro Dios y Señor Jesucristo, y también la de tus bienaventurados apóstoles, mártires y todos tus santos, por cuyos méritos y ruegos, concédenos en todos seamos fortalecidos con el auxilio de tu protección, por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Te rogamos, Señor, recibas pues esta ofrenda de tus siervos y de todo tu pueblo santo, que ordenes en tu paz nuestros días, los libres de la eterna condenación, y nos cuentes en el número de tus elegidos. Te rogamos pues, oh Dios, te dignes hacer esta ofrenda en todo bendita, aprobada, ratificada, racional y aceptable, a fin de que sea para nosotros cuerpo y sangre de tu amadísimo Hijo Jesucristo y Señor nuestro, el cual, la víspera de su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan y dándote infinitas gracias lo bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor, De un modo semejante, después de cenar, tomando el cáliz en sus santas y venerables manos, dándote infinitas gracias, lo bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, misterio de fe que será derramada por ustedes y por muchos para la remisión de sus pecados. Hagan esto en conmemoración de mí.
Por tanto, Señor, nosotros tus siervos y tu pueblo santo, en memoria de la sagrada pasión del mismo Cristo, tu Hijo, Señor nuestro, como de su resurrección de entre los muertos y también de su gloriosa ascensión a los cielos, ofrecemos a tu excelsa majestad de tus dones y dádivas, la hostia pura, la hostia santa, la hostia inmaculada, pan santo de vida eterna y cáliz de perpetua salud, sobre los cuales dígnate mirar con rostro propicio y sereno y aceptarlos como te dignaste aceptar los dones de tu siervo el justo Abel, el sacrificio de nuestro patriarca Abraham y el que te ofreció tu sumo sacerdote Melquisedec, sacrificio santo, hostia inmaculada. Te rogamos humildemente, Dios Todopoderoso, valden sean llevados estos dones por manos de tu santo ángel a tu sublime altar, a la presencia de tu divina majestad, para que todos los que participando de este altar recibiéramos el sacrosanto cuerpo y sangre de tu Hijo, seamos colmados de toda gracia y bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Acuérdate, Señor, de tu Hijo Álvaro Mora Rodríguez, obispo, de tu hija Selmira Rodríguez, que nos precedieron con la señal de la fe y duermen en el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, te rogamos les conceda lugar de refrigerio, de luz y de paz, por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. También a nosotros, pecadores siervos tuyos, que esperamos en la muchedumbre de tus misericordias, dígnate darnos alguna participación en compañía de tus santos apóstoles y mártires, en cuya compañía te rogamos nos admitas no por nuestros méritos, sino por tu generosa clemencia, por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Por el cual creas, Señor, todos estos dones, los santificas, los vivificas, los bendices y nos los das. Por Cristo, con Él y en Él, a mi Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amonestados con saludables preceptos e instruidos con la enseñanza divina, osamos decir: Padre, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, te suplicamos, Señor, de todos los males pasados, presentes y futuros, y por la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, Madre de Dios, de tus bienaventurados apóstoles Pedro, Pablo y Andrés y de todos los santos, danos piadoso la paz en nuestros días, para que, ayudados con el auxilio de tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y seguros de toda perturbación. Por el mismo Jesucristo, Señor nuestro, Hijo tuyo, que vive y reina en unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que esta mezcla y consagración del cuerpo y sangre de Cristo sea para nosotros los que la recibimos prenda de vida eterna. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Señor mío Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz os dejo, os doy mi paz. No atiendas a mis pecados, sino a la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, pacifícala y mantén la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente un saludo de paz.
Señor mío Jesucristo, Hijo del Dios vivo, que por voluntad del Padre eterno y la cooperación del Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame por este tu sacrosanto cuerpo y sangre de todas mis iniquidades y de todo mal. Haz que yo siempre cumpla fielmente tus mandamientos y no permitas que jamás me aparte de ti, y por el mismo Dios Padre y el Espíritu Santo vives y reinas Dios por los siglos de los siglos. Amén. Oremos juntos. La participación de tu cuerpo y sangre. Señor mío Jesucristo, que yo indigno me dispongo a recibir, no se convierta para mí en sentencia de condenación, pero por tu piedad sirva de defensa para el alma y para el cuerpo y de medicina saludable. Amén. Tomaré el pan celestial e invocaré el nombre del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi morada, mas una sola palabra y quedarás sana mi alma. Señor, yo no soy digno de que entres en mi morada, mas una sola palabra y quedarás sana mi alma. Señor, yo no soy digno de que entres en mi morada, mas una sola palabra y quedarás sana mi alma. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo guarde mi alma y vuestra alma para la vida eterna. Amén. ¿Qué daré yo al Señor por todo el bien que me ha hecho? Alzaré el cáliz de la salvación e invocaré el nombre del Señor alabándole y beberé libre de mis enemigos. La sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde mi alma y vuestra alma para la vida eterna. Amén. Este, queridos hermanos, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Cuerpo y sangre. Cuerpo y sangre. Cuerpo y sangre. Cuerpo y sangre. Haz, Señor, que conservemos en un corazón puro el sacramento que hemos recibido ahora y que este don temporal produzca en nosotros frutos de salvación. Amén. Tu cuerpo, Señor, que he comido y tu sangre que he bebido se adhieran a mi corazón, Señor, y haz que no quede mancha de pecado en mí, alimentado con tan puros y santos sacramentos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Por este sacrificio que hemos celebrado, derrama, Señor, con largueza tu misericordia sobre nuestros hermanos difuntos Álvaro Mora Rodríguez, obispo, y Selmira Rodríguez. Tú que les concediste la gracia del bautismo, concedes también la plenitud de los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La paz sea con vosotros. Y con tu espíritu. Sea de agradable Trinidad Santa el homenaje de tu siervo, y este sacrificio que indigno he ofrecido a los ojos de tu majestad, te sea aceptable a mí y a aquellos por quienes lo he ofrecido, sea por tu piedad propiciatoria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor sea con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y los acompañe hoy, mañana y siempre. Amén. Dios los bendiga, pueden continuar en paz. Demos gracias al Señor, demos gracias. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias. Demos gracias al Señor. Por la mañana las aves cantan sus alabanzas al Padre Creador.